algo que todos deberíamos estar teniendo siempre muy presente y que a veces se nos olvida un poco que el Señor va a regresar. Yo tengo frío, no sé. Antes teníamos calor, ahora tengo frío. Bueno, si miramos a Israel, es impresionante todo lo que está sucediendo con Israel como nación, con el pueblo judío. No solamente el pueblo judío que vive en Israel, sino el pueblo judío que está disperso por toda la tierra. Y leía una noticia que en el año 2014 el antisemitismo, las acciones violentas, ya sean verbales o físicas, contra gente judía, solo por el hecho de ser judíos, habían aumentado casi en un 40% respecto al año 2013. Hay un creciente odio, una creciente enemistad contra el pueblo judío. Así empezó la Alemania nazi contra el pueblo judío. Eso no empezó así de la noche a la mañana, montando unos campos de concentración y apresando gente por todas partes. Empezó un caldo de cultivo en la sociedad donde se empezó a mirar mal a los judíos, se les empezó a insultar, se les empezó a hacer pintadas en sus negocios, judío vete de aquí, perro judío, cosas así ofensivas. Se empezó a tratar a los judíos como si fueran de segunda categoría, de segunda clase. Empezó una presión social en contra de los judíos, acusándoseles de muchas cosas y de muchos desastres. Hace como un año o así, el famoso actor y director de cine Mel Gibson, que incluso dirigió la película de La Pasión de Cristo, muy buena película, por cierto, él mismo es un antisemita. Él declaró en su momento que los judíos eran los causantes de todas las guerras que ha habido en el planeta. Y cosas como ese tipo, cantaletas de ese tipo van calando, van haciendo mella en la percepción que la gente tiene del pueblo judío, de la nación que Dios escogió para hacer nacer de ella al Mesías, para entregarles la Torá y que se conservara de generación en generación. Y poco a poco va habiendo un creciente, y lo está viendo otra vez, un creciente antisemitismo. Eso es diabólico total, pero además es indicativo de que algo está sucediendo, algo profético, algo que estaba declarado en la palabra de Dios, y es que todas las naciones de la tierra se volverán en contra de Israel cuando se vaya aproximando el final de los tiempos. Desde hace unas cuantas décadas, prácticamente el único aliado incondicional que tenía Israel era Estados Unidos. La nación más poderosa de la tierra defendía a ultranza a Israel hasta ahora que Estados Unidos tiene un presidente de origen musulmán. Y este presidente, llamado Barack Obama, está desamparando cada vez más a la nación de Israel, cosa que estaba profetizada. No tenemos tampoco que como que alarmarnos o querer cambiar esos planes. Eso está profetizado y eso va a suceder. Aunque los cristianos oráramos para que eso no suceda, estaríamos orando en contra de lo que Dios ha declarado y por lo tanto serían oraciones estériles, inútiles, que no conducirían a nada y que no van a cambiar los planes de Dios. Está profetizado, pero no porque esté profetizado tenemos que dejar que las cosas nos sorprendan. Tenemos que estar pendientes y tenemos que estar mirando. Y lo cierto es que Estados Unidos se está desamparando cada vez más, se está distanciando de Israel. La última jugarreta que está preparando el presidente Barack Obama es llegar a un acuerdo para que una de las naciones más enemigas de Israel, que más odia a Israel, como es Irán, donde el pensamiento de cualquier iraní es que Israel como nación, como Estado soberano, no debe existir. Es decir, si de ellos dependiera, mañana mismo tirarían una bomba nuclear y arrasarían la nación de Israel para matar a todos los judíos y que dejara de existir la nación
el Estado de Israel. Bueno, pues Barack Obama está llegando a un acuerdo, facilitando, impulsando un acuerdo para que Irán pueda seguir desarrollando tecnología nuclear. Claro, todo esto, los iraníes, que no son tontos, podrán ser malos, pero tontos no. Ellos dicen, esto no es para tirarle una bomba a Israel, esto es para que nosotros creemos electricidad nuclear y se nos abaraten los costes de la energía que consumimos en el país. Cosa que puede tener su parte de verdad, pero los líderes religiosos musulmanes de Irán no se cansan de anunciar que lo que quieren es destruir Israel. Y aún y con todo, ahí siguen las negociaciones, ahí sigue Barack Obama apoyando ese acuerdo, no solo apoyándolo, sino impulsándolo personalmente. Es algo que él se ha propuesto hacer antes de dejar la presidencia de Estados Unidos. Es como su broche de oro, tratando de darle la puntilla a Israel, porque este presidente tiene toda la pinta de ser un antisemita. Y lo que quiere es destruir a Israel. Por otro lado, las naciones musulmanas se apoyan mucho en Rusia. Rusia, como supuestamente es un país ateo, o por lo menos no cristiano, pero Rusia está detrás de muchas de las alianzas de los países árabes que también quieren destruir a Israel. También eso está profetizado. Gog y Magog, que son dos reinos que se nombran en las profecías bíblicas y que son los reinos que se asociarán para levantar un ejército numerosísimo en contra de Israel. Todo eso estamos viendo que es cada vez más evidente. Hay también señales, cuando miramos a Israel, que nos dicen que estamos cerca de los últimos tiempos. Por ejemplo, hay judíos de religión judía que se están convirtiendo a Jesucristo. Se están convirtiendo directamente por revelación del Espíritu Santo. Eso quiere decir que ese velo que estaba puesto sobre la nación judía para que los gentiles pudiéramos entrar al reino de los cielos, ese velo parece que está empezando a correrse un poquito. Y algunos, no en masa, pero algunos judíos están empezando a rendirse ante Jesús y lo están empezando a considerar el Mesías. ¿Cuál es el clic, la pieza central de todas las negociaciones que se llevan a cabo entre Israel y Palestina y los países del entorno? Siempre la clave es la misma. Israel pide seguridad. Israel pide que no le pongan bombas, que no le vayan a atacar con alianzas de ejércitos, tener sus fronteras bien seguras. Eso es lo que pide Israel, seguridad. Por eso Israel levantó ese muro alrededor de Jerusalén, con el cual se acabaron todos los atentados con bomba desde hace ya muchos años. La otra parte que pide, pide paz, supuestamente para que Israel deje de machacarles, etcétera, etcétera. Y la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que cuando todos estén pendientes de ese acuerdo impresionante que va a garantizar paz y seguridad, entonces vendrá el fin, entonces vendrá y se desatará todo el escenario del final de los tiempos que está descrito en la palabra de Dios y del cual hoy no quiero hablar en detalle. Pero ese escenario final consiste básicamente en que primero la iglesia va a ser arrebatada, los creyentes en Cristo van a ser arrebatados, porque el Señor vendrá en las nubes, no tocará la tierra. En ese momento comenzará el periodo de la tribulación, donde habrá pues mucha destrucción y mucha angustia en la tierra, mientras los creyentes estamos en el cielo durante 7 años. En la tierra habrá esa tribulación. En ese momento muchos serán decapitados si no adoran al anticristo, si no niegan a Jesucristo. ¿Y cómo es posible que haya en ese momento gente en la tierra que no haya sido llevada al cielo? Bueno, es posible.
Si hay algunos que van a ser decapitados es porque o creen en ese momento en medio de toda la tribulación, que es muy factible porque cuando uno está en angustia y le ve las orejas al lobo, se lo piensa 2 veces antes de seguir negando a Dios. Pero también porque puede ser que haya cristianos que tienen la vida eterna pero que les va a tocar quedarse en la tribulación. De eso quizá hable un poquito más tarde hoy. Pero lo cierto es que ese escenario final que culminará con el regreso, esta vez sí, a la tierra completamente de Jesucristo, con todos los creyentes, ese es el escenario final. Y ahí comenzará el Señor a reinar durante 1000 años en la tierra. Bueno, todo ese escenario se va a desatar cuando alguien anuncie a bombo y platillo en toda la tierra que se ha alcanzado un acuerdo que garantiza paz y seguridad. Cuando tú veas las noticias y oigas que se va a firmar un acuerdo, que se está negociando, que por ahí no sé quién ha propuesto y tales naciones lo apoyan, que va a haber paz y seguridad, especialmente en Oriente Medio, presta mucha atención. Y como dice la Biblia, prepárate porque en cualquier momento llega el arrebatamiento. Porque eso va a ser el comienzo, del escenario final. Claro, para muchos judíos, muchos israelitas que llevan tantos años de persecución y de amenaza, incluso viviendo dentro de su territorio en Israel, cuando alguien que va a ser el anticristo no es un demonio con cuernecitos, el anticristo es una persona, igual que Cristo fue una persona, no era un ángel con alas. Bueno, el anticristo va a ser una persona, probablemente ya haya nacido y esté por ahí en su casita, a lo mejor le están cambiando los pañales, pero ese anticristo va a ser el que facilite ese acuerdo de paz. Y los judíos lo van a recibir encantados, porque como ellos quieren seguridad, y en ese acuerdo se les va a garantizar seguridad, pues ellos van a entrar en masa a aceptar ese acuerdo, no dándose cuenta de que es una trampa mortal para ellos. Se van a dar cuenta un poquito más adelante, cuando ocurran ciertas cosas que están también profetizadas, como por ejemplo que se sacrificará un cerdo en el templo que se va a reconstruir en Jerusalén. Es un animal inmundo que está prohibido por la ley mosaica, pero que ocurrirá. Y será cuando entonces los judíos digan, este tipo no es quien decía ser. Es que hasta el anticristo se va a hacer pasar por judío y la gente va a creer que es judío. Va a engañar a muchos. Y aún dice la Biblia, si pudiere, a los escogidos de Dios. Si pudiere. O sea que si tú estás atento, si tú eres conocedor de lo que está escrito, no de lo que cuenten por ahí, no, de lo que está escrito, no te va a sorprender ni te va a engañar. Todo eso, si miramos a Israel y muchas cosas más que podríamos decir, que nos indican que el escenario final no está muy lejos. Si miramos al mundo, bueno, el mundo está patas arriba, ¿verdad? El mundo vive convulso en crisis tras crisis, crisis financiera, crisis familiar, crisis de principios, sigue habiendo guerras y rumores de guerras en muchos sitios, hay peligros, hay inseguridad, hay inestabilidad económica. Fíjate que durante estos 7 años que ha durado la última crisis económica, los ricos del mundo se han hecho más ricos todavía. O sea, se ha acentuado la desigualdad entre ricos y pobres. Qué bárbaro, ¿verdad? En tiempo de crisis, los ricos se han hecho más ricos. Y eso es un síntoma claro de que hay injusticia en la tierra. La injusticia, la cual Cristo va a venir a solventar de una vez y para siempre. La tierra, por otra parte, y ahí sí que le tenemos que dar la razón a los ecologistas, se está deteriorando a ritmo muy rápido. Yo no soy ecologista, ni lo seré jamás, porque me parece absurdo hacer de la naturaleza un dios.
Dios solo hay uno, y es el Dios de la Biblia, y no hay una madre naturaleza, hay una creación que Dios ha ordenado y que Dios ha establecido y que funciona perfectamente, pero no por sí misma, sino porque Dios la sustenta. No existe tal cosa como una madre naturaleza, pero tenemos que reconocerle a los ecologistas toda esa denuncia constante que hacen de cómo los océanos, los ríos, la atmósfera, todo se está destruyendo a marchas forzadas. Hay un grave deterioro del ecosistema, los recursos naturales se agotan y el número de habitantes en el planeta crece desmedidamente. Llegará un punto, si el Señor no viniera, donde literalmente nos mataríamos unos a otros porque se van a agotar los recursos naturales. La Tierra tiene unos recursos limitados, no hay petróleo eternamente, no hay gas eternamente, no hay carbón eternamente. Hay unos recursos limitados, están limitados. Dios le dio a la Tierra una capacidad y tampoco podemos sobrepoblar la Tierra porque la Tierra no va a producir más trigo del que puede producir, o más azúcar de la que puede producir, o más verduras de las que puede producir. Literalmente estaríamos, si el Señor no viniera antes, estaríamos encaminados a un colapso. Habría literalmente una guerra de sobrevivencia, matar para poder seguir viviendo, porque si come aquel, no como yo, porque no hay para todos. Pero el Señor vendrá antes de que eso ocurra, pero estamos viendo que hacia allí se encamina el mundo, ¿verdad? Y en la iglesia, que es lo que a mí me preocupa especialmente, y es además donde Dios me ha puesto a servirle, también vemos muchos síntomas y muchas cosas preocupantes que describen a los cristianos y que encajan perfectamente en lo que está dado en la palabra de Dios que va a ocurrir en los últimos tiempos. Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 22. Vamos a ir entrando en harina, nunca mejor dicho. Mateo 22, el versículo 34. Encontramos a los fariseos, ¿verdad? Los fariseos decían que amaban a Dios, pero en verdad no amaban a Dios, no amaban a nadie, solo se amaban a sí mismos. Eran personas que tenían un conocimiento intelectual, pero no un conocimiento verdadero de Dios. Solamente sabían la letra, pero no tenían vivencia en el espíritu. Dice, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. No se acercó a Jesús con buenas intenciones. Este que alzó la voz y le hizo la pregunta a Jesús no tenía buenas intenciones. Quería pillarle en un error. Quería ver si Jesucristo decía algo que estuviera fuera de la ley de Moisés y entonces poder acusarle. Quería ver si era tan maestro como se presumía de Jesús. Le dijo, maestro, ¿cuál es el gran, subraya esa palabra, cuál es el gran mandamiento en la ley? Esa palabra gran en griego es mega. Mega. No estamos hablando de megas informáticos. No estamos hablando de la capacidad de mi móvil. ¿Cuántos megas tiene tu móvil? ¿O cuántos megas tiene tu ordenador? No. Mega quiere decir que es algo que está por encima. Es superior. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, tal y como estaba dicho por Dios a Moisés. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Quizá podríamos parafrasear ese mandamiento
y algunos lo han hecho y han dicho, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Eso nos suena como más fácil de entender. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. No puede haber en tu corazón un amor que esté por encima de tu amor a Dios. No podemos amar a Dios, mejor dicho, no nos está diciendo Dios que le amemos exclusivamente a Él, pero sí primeramente a Él. Eso es con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Este es el primero, escucha esto, porque el Señor Jesús sigue hablando. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, hay un orden, Dios es un Dios de orden, y cuando hacemos las cosas en un orden que no es el de Dios, no funcionan. La palabra de Dios funciona cuando seguimos el orden de Dios. El primer mandamiento es amar al Señor, tu Dios, por encima de todas las cosas. El segundo mandamiento, el segundo, es semejante, dice, es parecido. Si pillas el primero, vas a pillar el segundo. Si tienes claro el primero, el segundo lo tienes fácil. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. El Señor Jesús estaba estableciendo aquí una verdad y un principio tan claro que si nosotros no somos capaces de entender que amar a Dios solo se le puede amar de una manera, y es como Él ha dicho, por sobre todas las cosas. Si yo amo a Dios al mismo nivel que a mi esposa, por ejemplo, yo que estoy casado, si yo amo a Dios al mismo nivel que a mi esposa, yo no estoy cumpliendo el primero y grande mandamiento. Y si no cumplo el primero, estoy fastidiado, estoy mal. Porque esa palabra gran mandamiento quiere decir que si yo no soy capaz de vivir y de cumplir el primer mandamiento, no estoy en condiciones de poder agradar a Dios aunque hiciera los 9 mandamientos restantes, los 9 principales mandamientos restantes. No estaría en condiciones, no servirían para nada. Primera de Corintios 13 nos habla del amor, ¿verdad? Todos recordamos lo que dice Primera de Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, no se jacta de la injusticia, se goza con la verdad, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor que lo estamos buscando todavía por todas partes porque no se puede obtener en ningún altar, no se puede obtener en ninguna tienda, no se puede pagar con tarjeta de crédito, no te lo pueden dar apenas las personas, solo Dios. Ese amor dice que si yo vendiera todos mis bienes y se los diera a los pobres, pero no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, alguien que vende todos sus bienes y se los da a los pobres, ¿cómo puede ser que no tenga amor? ¿Qué interés puede tener una persona en vender todos sus bienes y con ese dinero repartirlo a los pobres? ¿Qué interés puede tener si no es amor? Pregunto yo. Porque a mí esas cosas me gusta pensarlas, me gusta meditarlas. Si alguien vende su fortuna, o sea mucha o poca, si alguien vende su cochecito, su reloj, y con esos 100 euros, con esos millones de euros, los dedica a los pobres, eso tiene que ser por amor. Entonces, ¿por qué dice Primera de Corintios 13, si hace todo eso y no tiene amor? Pues yo lo he entendido que quizá lo hace por amor, pero no por un amor por sobre todas las cosas a Dios. Lo hace con amor, evidentemente. Claro que lo hace con amor. ¿Cómo no lo va a hacer con amor? Es imposible hacer eso si no amas un poquito a ese pobre o a esa persona necesitada. Eres compasivo y te compadeces de su necesidad y por amor lo haces. Pero lo mismo le dijo el Señor
en Apocalipsis, quiero que me acompañes, Apocalipsis capítulo 2, a la iglesia de Éfeso. Le dice en Apocalipsis 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia. Está hablando a una iglesia, a cristianos, y has trabajado, mira esto, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fíjate lo que dice, ¿eh? Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Está hablando Dios a la iglesia. Has trabajado fuertemente por amor de mi nombre y no has desmayado. Sigues ahí, firme. Pero mira lo que dice a continuación. Pero tengo contra ti que has dejado tú, ¿qué dice? Primer amor. ¿Cuál era el primer y grande mandamiento? Amigo, puede haber gente que ama a Dios. Y aquí sentados entre nosotros podemos estar gente que ama a Dios, pero quizá no lo ama por sobre todas las cosas. Y trabaja arduamente y sirve y tiene discípulos y colabora y diezma y participa, pero en algún momento puede haber algo que delate que esa persona no ama a Dios por sobre todas las cosas. Yo amo a Dios, pero ¿y si mañana me quedo sin trabajo y me ocurre algo así parecido a lo de Job? Y me empieza a ir mal y empiezo a entrar en una prueba de esas tipo sauna turca con el fuego bien fuerte. Y empiezo a sufrir y empiezo a preguntarme, ¿dónde está Dios? Señor, yo te he servido. ¿Qué tal si en ese momento nosotros decimos, bueno, es que Dios no está, Dios es una farsa, Dios no me oye? Job sufrió mucho y estuvo quizá a punto de maldecir a Dios, pero no lo hizo. No lo hizo. Él demostró que amaba a Dios sobre todas las cosas, porque perdió sus hijos, perdió su negocio, perdió todo lo que tenía, hasta la salud la perdió. Perdió hasta la esperanza de recuperarse de su enfermedad. Pero con todo eso, él demostró que seguía confiando en Dios. Que por alguna razón recóndita, inexplicable seguramente, casi inentendible para su mente y su corazón, Dios permitía todo eso. Pero demostró que amaba a Dios por sobre todas las cosas. A pesar de lo que le decían los amigos, a pesar de lo que le decían los vecinos. Los vecinos llegaban y le decían, pero tú, ¿para qué sigues confiando en Dios? ¿No ves lo mal que te va? ¿No ves que Dios no oye ninguna de tus oraciones? Pero tú, ¿para qué vas a la iglesia, bobo? ¿Para qué pierdes el tiempo allí? ¿No ves que todavía no tienes trabajo? Ay, ¿tendrá razón este vecino mío, musulmán? ¿Tendrá razón este vecino mío, ateo, que solo confía en sus fuerzas, en sus títulos, en su capacidad? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Quiero que no te olvides que estamos hablando de la última generación de cristianos, la cual yo creo que es esta, la tuya y la mía, la que estamos viviendo ahora. Y quizá alguien dijo, creo que fue David Wilkerson, un predicador, un gran hombre de Dios que murió hace unos años. Él decía, en los últimos tiempos veremos una iglesia caracterizada por hijos de Dios
que aman a Dios, pero no por sobre todas las cosas. Un amor que se compromete solo hasta cierto punto, un amor que pone condiciones, un amor que cuando es probado pincha, flojea, y no es un amor como el que exige la ley de Dios, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. El amor a Dios debe de motivar nuestra intención de obedecer el resto de los mandamientos de Dios. Fíjate que amar a Dios es un mandamiento, es una ley, es una obligación que Dios exige. Amarle a Él por sobre todas las cosas. Dios mismo dice en su palabra: yo soy fuerte y celoso y no comparto mi gloria con nadie. Si tú pretendes compartir el amor de Dios, ese que tiene que estar en el primer lugar, con alguien, estás ofendiendo a Dios. Estás yendo en contra de la esencia de Dios, que dice que Él no comparte su gloria con nadie. La gloria máxima tú se la tienes que dar a Dios. El honor más alto se lo tienes que dar a Dios. Lo mejor y lo más santo, las primicias, se lo tienes que dar a Dios, porque Él no comparte su gloria con nadie. Él es fuerte y celoso. Dios es así. Y no lo vamos a cambiar nosotros. No lo vamos a transformar a Dios. Más bien yo me tengo que amoldar a lo que Él es y a cómo Él me ha dicho que le tengo que amar. Yo no le puedo amar a medias. No le puedo amar un día sí y un día no. Le tengo que amar todo el tiempo y le tengo que amar por sobre todas las cosas. Y eso es un mandamiento. Hasta tal punto que si yo no vivo ese mandamiento, no puedo vivir el resto de los mandamientos. Pero yo no robo, pastor, yo no mato, yo no miento. Me da igual, si no cumples el primer mandamiento, los 9 restantes no sirven para nada. Te puedes esforzar, puedes vender todos tus bienes y dárselos a los pobres y no servirá para nada, dice la Biblia. Porque ese es el más grande, ese es el que tiene que ir en primer lugar. Es que yo cumplo los otros 9, pero claro, amar a Dios incondicionalmente es muy duro, es muy difícil. Pero si Dios dice que hay que hacerlo, será porque se puede. Y no solo porque se puede, sino porque es lo mejor, porque es como se tienen que hacer las cosas. Ahí mismo en Mateo 22, del 38 en adelante, a ver si me estoy aclarando yo, sí. Vuelvo a leerlo, dice: este es el primero y grande mandamiento. Es el que va por encima de los demás. Por encima de los demás. Quizá te toca hacer un alto en tu vida cristiana y revisar si estás cumpliendo lo primero, no lo último. Hay gente que cuando va a comer, se come primero lo que menos le gusta y se deja lo mejor para el final. Yo soy de esos. Hay otros que son al revés, se comen primero lo que más les gusta y se dejan lo que menos les gusta para el final. Hay gente que en la vida cristiana dice: yo primero voy a por lo facilito y luego a por lo difícil. Pero en este caso, sea fácil o te resulte difícil, lo primero es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y yo tengo que revisar cómo estoy en mi amor hacia Dios. Si mi amor hacia Dios no es al tope, de nada servirá todo lo demás que yo haga en la vida cristiana. Es hueco, es vacío. Dice en Corintios 13 que será como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Eso molesta. Es que a Dios le molesta cuando yo hago cosas, pero no le amo a Él por sobre todas las cosas. Hasta ese punto es el carácter de Dios, que detesta cuando yo estoy cumpliendo el resto de las cosas, pero no le amo a Él por sobre todas las cosas. Es que Dios es así y Dios no va a cambiar eso.
Esa es la naturaleza de Dios. Dios me exige que le ame por sobre todas las cosas. Y yo quiero que cuando el Señor nos mire, vea una generación de hombres y de mujeres que le aman por sobre todas las cosas. A lo mejor no trabajamos tan arduamente como la iglesia de Éfeso. A lo mejor nos hemos tragado alguna herejía doctrinal. A lo mejor. Pero si yo amo a Dios por sobre todas las cosas, tengo paz con Dios. Nada me podrá soltar de allí. Nada, absolutamente. Miremos si estamos viviendo ese mandamiento, porque es el primero. Ay, que si diezmo, que si no diezmo. Es que si tú amas a Dios por sobre todas las cosas, lo demás va a venir, se va a desenvolver la madeja, va a soltarse y vas a encaminarte en el resto de los mandamientos de Dios. Pero si no vivo el primero, estoy perdido, estoy totalmente confundido. Por eso no se trata tanto de hacer cosas, se trata de que tú ames a Dios por sobre todas las cosas. Mateo 24, el Señor Jesús habla a sus discípulos acerca del final de los tiempos y qué señales iba a haber en el final de los tiempos. Hay dos que me destacan especialmente y que las quiero comentar en esta mañana. Hay muchas más, puedes leer todo el capítulo 24. Te lo dejo como tarea para casa y para los que nos ven por internet, aprovecho para saludarlos también. Tarea para casa, Mateo 24. Señales del final de los tiempos. Hay un montón de señales, pero yo me he fijado en dos. Versículo 11. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso lo estamos viviendo ahora. La última cosa que vi por ahí por internet de un pastor que entra con su coche último modelo de lujo en un pasillo así en el centro de la iglesia y entonces le dice a toda la gente, bueno, y digo pastor porque él se llama a sí mismo pastor, y digo iglesia porque ellos se hacen llamar a sí mismo iglesia, pero yo dudo mucho de que eso sea un pastor del Señor y una iglesia del Señor. Entra con su coche y le dice a toda la gente, tocar mi coche para que la prosperidad de Dios se os pegue a vosotros, como a mí. Y entonces entra con su coche, que no sé ni qué marca era, pero un cochazo ahí de lujo, por el pasillo así de la iglesia. Un templo grande. Pero un templo no sé de qué, pero de Dios lo dudo mucho. O sea, se levantan falsos profetas por todas partes, pero profetas que profetizan y no se cumple y siguen descaradamente anunciando sus profecías y las ponen en YouTube y todo. Y la gente le sigue dando me gusta a pesar de que no se cumplen. Como aquel que profetizó a Falcao, el jugador de fútbol de Colombia, que estaba lesionado y el hombre estaba luchando en su recuperación física para llegar a tiempo a jugar el Mundial de Brasil. Y entonces, por ahí, un falso profeta le profetizó y subió el vídeo a internet. Yo profetizo que Falcao estará en el Mundial y meterá goles para Colombia y no sé qué. Y Falcao no jugó el Mundial porque no estaba en condiciones. Es un falso profeta. Pero tiene una iglesia, entre comillas, iglesia de miles de personas. Y tú lo buscas en internet y tiene miles de seguidores en sus predicaciones. Pero es un falso profeta. Pero es que se cumple. Engañarán a unos poquitos, a muchos. Qué pena, a muchos. Yo no voy a perder el tiempo en denunciarlos con nombre y apellidos. Ahora, si alguno viene y me pregunta, oye Carlos, quiero escuchar una predicación de tal pastor o de tal cual maestro que hay por allí,
Yo con mucho gusto te diré mi opinión acerca de sus predicaciones, basándome en lo que dice la palabra de Dios. Pero lo cierto es que hay que tener mucho cuidado porque se levantarán muchos falsos profetas. Muchos. No algún loco por ahí que dice una tontería y le creen. No. Muchos. Por eso los hijos de Dios tenemos que estar bien resguardados en una iglesia, con sana doctrina, con alimento bueno, para que nadie nos engañe. Y la semana pasada os decía, tenéis que orar por mí, ¿os acordáis o no? ¿Habéis orado por mí o no? Sí, yo no lo he oído mucho esta semana, ¿eh? Mis oídos no pitaban. Yo os decía, orad por mí porque lo necesitamos, porque el engaño va a tratar de llegar por la cabeza, para destruir a cuantos más mejor. Las herejías no vienen por el último que entró a la iglesia, las herejías vienen por la cabeza. Entonces, ese es otro de los motivos de oración que tenéis que hacer hacia vuestros pastores y hacia Quique y Emma, nuestros pastores principales. Orar para protección, para que tengamos sabiduría, para que tengamos discernimiento. Pero esta es una señal que se está cumpliendo delante de nuestras narices. Muchos falsos profetas que engañan a muchos. ¿Os acordáis aquel que decía que era la reencarnación de Jesucristo? No sé, Miranda creo que se llamaba. Y que tenía una iglesia por allá en, no sé, en Miami o no sé dónde. Y tenía iglesia, hasta aquí en España tenía seguidores. Y que se había hecho el tatuaje del 666 y no sé cuántas cosas. Pero mira, la gente le seguía y le seguía y le seguía hasta que se murió de un cáncer. Falso profeta. Ya se sabía que era falso profeta, pero bueno, esto ya era como la vergüenza máxima, ¿no? Y la gente ahí, siguiéndole, poco menos que le van a ir a adorar a su tumba. Pero esto está sucediendo hoy en día. Hay muchos falsos ungidos, falsos cristos, que es otra de las señales que se describen en la palabra de Dios. En los últimos tiempos habrá muchos falsos cristos. Cristos es ungidos. Muchos que dicen, yo soy el ungido, tócame a mí y recibirás la unción. Y yo te traspaso no sé qué poder y no sé qué prosperidad. Falso. Y contra eso sí tenemos que combatir con firmeza. Y tenemos que ponernos muy serios. Y yo os digo, ojo con lo que veis y oís por internet. Porque todo está ahí a la mano, ahí tienes todo el menú. Que Dios te dé discernimiento y si no lo tienes muy claro, pregúntame, pero no te tragues, por favor, todo lo que se diga por ahí. Y todo lo que oigas, fíltralo a la palabra de Dios. Fíltralo, tú mismo tienes la capacidad y tienes al Espíritu Santo. Fíltralo a la palabra de Dios. Si no encaja, fuera, absolutamente, lo desechas. Yo tenía predicadores de recámara, por decirlo así, que yo consultaba frecuentemente y alguno de ellos me he dado cuenta de que era un impostor y lo he tenido que cortar, no lo sigo más, porque ya he visto el error grave. Y puede que digan 70% de cosas ajustadas a la Biblia, 80% de cosas ajustadas a la Biblia, incluso más. Pero amigo mío, si hay alguna de las cosas fundamentales que no me sirve. O tú te comerías un buen plato de una paella con una gotita de cianuro. ¿A que no? ¿A que no comerías una paella aunque solo tuviera una gotita de cianuro? Y no te dicen en qué granito de arroz la han puesto. Solo tiene una gotita de cianuro. Hombre, no, con una gota no te mueres. A lo mejor te quedas un poco hecho polvo un par de semanas, pero no te lo comerías, ¿a que no? O si viene un perro y lame la paella y luego te dicen, toma, cómetela. Sí, total, no le ha quitado el sabor. No, tú la contaminación no la quieres. Lo inmundo, lo sucio, no lo tocarías. ¿Por qué con la palabra de Dios sí lo vamos a hacer? No, señor. Si es malo y hay que quitarlo. Y dice el versículo 12, algo que también me llama poderosamente la atención,
Dice que por haberse multiplicado, estamos hablando del final de los tiempos, ¿eh? El Señor Jesús está diciendo, en el final de los tiempos va a ocurrir muchos falsos profetas y muchos engañados. Y dice también, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es la causa? El aumento de la maldad. La maldad ya institucionalizada, la maldad legislada. O sea, hoy en día se está levantando la bandera de que abortar es un derecho. Se está legislando la maldad. ¿Estás entendiendo? Se está respaldando la maldad con las leyes de los hombres. La maldad se ha aumentado, se ha multiplicado, ya se ha hecho normal, se ha normalizado la maldad. Esto lo estamos viendo delante también de nuestras narices, cómo la maldad se ha aumentado. ¿Cómo combate un hijo de Dios el no asimilarse a la maldad que nos rodea? Pues la mejor manera, y yo no he encontrado otra, es estar bien pegadito a la santidad de Dios. Estar bien lleno del Espíritu Santo. Eso es. Porque si tú estás bien lleno del Espíritu Santo, cualquier mínima contaminación a ti te va a molestar, te va a resaltar. Si yo veo esta pared blanca, el otro día me la pintó Luis, para ser honestos. Pintó la puerta de mi casa así de blanco, impoluto. Y le digo, uy, qué bien ha quedado Luis. Y me fijo yo en un mosquito. Había quedado pegado ahí con las patas, abajo del todo, ¿no? Y mira, la puerta blanca, ¡ping! Y un mosquito. Me dijo Luis, no, espera que se seque la pintura y luego le das así. Porque si lo tocamos ahora, se va a quedar se va a desfigurar la pintura. Bueno, así es, si tú estás acostumbrado a la santidad, en cuanto ves el mosquito, chiquitito ahí, te va a resaltar, lo vas a ver y vas a decir, yo no quiero esto. Pero si tú dejas que vayan adheriéndose cosas, si tú dejas que vayan pegándose cosas a tu vida, tú mismo te vas a convertir en un portador de la maldad, te vas a asimilar a la maldad. Esa es la razón por la que los hijos de Dios necesitamos acudir y poner nuestros ojos en el Señor, en el autor y consumador de la fe, en el que es limpio, sin mancha, en el que no tiene pecado, en el que es santo, santo y santo. Y así le cantan los ángeles continuamente, santo, 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 así es Dios. Cuanto más tiempo pases tú con Dios, orando, oyéndole, buscándole, cuanto más tiempo pases con Dios, más rara te va a resultar la maldad fuera de la presencia de Dios. Y no vas a querer nada de esa maldad. No vas a querer ni pasar cerca de esa maldad. No vas a querer que te toque. No vas a querer que se te pegue. La vas a rechazar. Dice que la causa es que se aumenta la maldad. ¿La consecuencia cuál es? El amor se enfría. ¿Pero qué amor? ¿Cuál es el primer mandamiento? A ver, el primer y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, por sobre todas las cosas. Cuando vemos mucha maldad a nuestro alrededor, hasta el punto que nos parece normal, que ya no nos provoca nada, no nos hace reaccionar, entonces yo estoy corriendo peligro de dejar de amar a Dios como Dios me pide que le ame. Si yo veo maldad, si yo estoy viendo las noticias y veo cosas malas, si yo estoy viendo una película y veo cosas malas, eso a mí me tiene que resaltar, me tiene que incomodar. Si ya no me incomoda, si ya lo veo como, esto como sale todos los días, escenas de sexo, insultos, asesinatos, violencia, cualquier cosa, si salen en las series de televisión parejitas homosexuales y todo risitas y jajaja y todo aceptado,
Si yo me pongo a ver eso y no tengo una mente crítica, porque ya eso me parece lo normal y no me provoca ninguna reacción, ningún rechazo hacia lo no santo, entonces yo estoy en peligro de perder el primer amor, el amor que tiene que ser hacia Dios por sobre todas las cosas. Esa es una señal de los últimos tiempos. Cristianos que se asimilan a la maldad y que por lo tanto su amor se enfría. Su amor hacia Dios ya no es con toda la fuerza, con todo el corazón, con toda la mente. Ya es un poquito rebajado, es un poquito light. Segunda de Timoteo 3, vamos a saltar a Timoteo para leer algunas cosas que Pablo le dice a su fiel discípulo Timoteo, que tiene que tener en cuenta para no dejarse arrastrar y para no dejarse engañar. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. ¿Lo tienes? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los días antes del advenimiento del Señor son días peligrosos. No son días donde todo está tranquilito. No son días donde el cristiano vive en un remanso de paz. No hay amenazas, no. Si tu vida está así, estás fuera de juego. Estás desconectado de la realidad espiritual y de los tiempos del Señor. Son tiempos peligrosos, dice, porque habrá hombres, y aquí da una lista, que nos parece muy bárbara, pero que quizá cada uno de nosotros podemos encontrar alguna característica de estas en nuestras vidas. Dice, hombres amadores de sí mismos. ¿Cuál era el segundo mandamiento? Amarás al prójimo. Y aquí dice, amadores de sí mismos. ¿Ves por qué está mal que tú te ames a ti mismo? Cuando no amas a Dios en primer lugar y solo te amas a ti mismo. Está mal. Porque el segundo mandamiento dice, ¿no? Amarás al prójimo. Tú te tienes que amar a ti mismo. ¿Y cómo te amas tú a ti mismo? Tú te amas bien, ¿no? Tú te cuidas, tú te proteges, tú te alimentas, tú te compras tus cositas, tú te embelleces, tú procuras tu bien. Normal, eso es de cualquier persona sensata. Y de la misma manera yo tengo que amar al prójimo. Pero dice que si yo me amo a mí mismo, así sin más, y me vuelvo un egocéntrico, que no estoy amando a Dios por sobre todas las cosas, y que ese amor a Dios me permita vivir el resto de los mandamientos, entonces estoy mal. Amadores de sí mismos, avaros, todo para mí. Lo tuyo y lo mío, todo para mí. Vanagloriosos, que buscan gloria en cosas absurdas, en cosas que no tienen ninguna trascendencia, en cosas que, por supuesto, no glorifican a Dios ni le dan ninguna honra a Dios, sino que ponen todo el mérito en el hombre. Vanagloria. Soberbios. Soberbios es que no se dejan corregir. Ojo, porque en las iglesias podemos ver este tipo de personas. Es que cuando Pablo le está diciendo esto a Timoteo, le está hablando para el entorno en el que trabaja Timoteo. Timoteo era pastor de una iglesia, un pastor joven, pero pastor. Y tenía una grey a su cargo. Y Pablo le está diciendo, ojo, porque puede levantarse gente en tu entorno con estas características. Gente que tú le vayas a corregir y te dice, yo soy más listo que tú. ¿Quién eres tú para corregirme a mí? Como le decían a Moisés, ¿quién te ha puesto a ti sobre nosotros? Eso es soberbia. Ojo con la soberbia, porque si vemos que se crece mucho, pues puede ser un indicativo de que estamos en los últimos tiempos. Blasfemos, que ofenden a Dios, desobedientes a los padres, ingratos. No hace falta que nadie cante bingo, ¿vale?
Tampoco queremos aquí evidenciar a nadie, pero sí queremos que cada uno de nosotros nos demos cuenta del caldo de cultivo que estamos viviendo en nuestra vida y de si esto nos está afectando. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Tenemos que ser capaces de vivir entre personas que quizá tengan una o varias de estas características, pero que esto no me afecte a mí. Y si ya me ha afectado, me tengo que arrepentir y le tengo que pedir perdón a Dios. Tengo que decirle, Señor, yo no quiero tener estas características en mi vida. Y si vemos que esto se generaliza y empieza a alcanzar unos niveles altos, bueno, tomemos nota, queda poco para que venga el Señor. Queda poco para que venga el Señor. Y lo que a mí respecta, yo me voy a cuidar de procurar no tener ninguna de estas características. Dice impíos, que no aman, sin afecto natural, ni siquiera por los de su propia sangre o su propia familia. Hoy vemos que hay mucha gente, ¿verdad?, que abandona a sus propios hijos. Bueno, esto es algo cotidiano. Implacables, que son implacables, no se pueden ajustar a nada, no saben convivir entre los demás, no cambian, no tienen misericordia. Para mí una persona implacable es una persona sin misericordia, dura, una persona dura, implacable. Calumniadores, vemos calumnias. Calumnia es decir una mentira acerca de otra persona. Intemperantes, no tienen control de su temperamento, de sus emociones. Personas que no son espirituales, son intemperantes, son carnales. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Traidores, impetuosos. Una persona impetuosa es una persona que, una vez más, vive por sus emociones. El ímpetu que le viene, ese es el que sigue y no reflexiona. Infatuados, llenos de envanecimiento, vacíos, ¿no? Infatuados. Amadores, esta me gusta, fíjate. Esta me gusta porque esta la podemos ver con más facilidad, incluso entre los cristianos. Amadores de los deleites más que de Dios. A mí me gusta ir a montar a caballo, muy bien, te felicito. Monta a caballo todo lo que puedas y deleítate en tu caballito. Pero que eso no sea más que tu amor a Dios. ¿Estamos pillando? ¿Estamos pillando o no? Porque el amor a Dios, ¿cómo tiene que ser? Por sobre todas las cosas. Entonces, yo no puedo tener ningún hobby. Esto es palabra dura, ¿eh? Que cuando el Señor Jesús empezaba a hablar así, decía que muchos se le daban la vuelta y se le iban. Yo no persigo eso. No quiero que nadie se dé la vuelta y se vaya. Más bien quiero que cada uno de nosotros esté bien definido en el Señor. Pero no puedo tener ningún hobby, ningún ocio, ninguna diversión, ningún proyecto a lo cual yo le ponga más amor que lo que yo amo a Dios. Porque si lo hago, estoy incumpliendo la propia ley de Dios y me estoy metiendo en problemas. Porque si no cumplo el primer mandamiento, me veo enfrascado en todo lo demás. Es el primero y grande mandamiento. Dice que, versículo 5, tendrán apariencia de amor, apariencia de piedad. Habrá gente, y quizá entre los cristianos, que tendrán apariencia de amor, pero negarán la eficacia de ese amor. ¿Por qué? Porque dicen que aman, pero no hacen lo propio del que ama. Dicen que son cristianos, pero no hacen lo propio de un cristiano. Dicen que son fieles o que son leales,
pero con sus hechos lo niegan. Entonces, dice que a todos estos los tengo que evitar. Paso por aquí, buenas tardes, tú a lo tuyo, que yo me voy a lo mío. Evítalos. No te dice que los rechaces. Hoy mismo leía la carta a los tesalonicenses que cuando alguien no quiere atender a razones, que hay que corregirlo y que se avergüence, pero que no lo tengamos por enemigo. En este caso dice, evítalos, no te hagas uña y carne con las personas que viven de esta manera y que aun llamándose cristianos tienen estas características. No, evítalos, que no sean tus mejores amigos, que no sean tus confidentes, que no sean tu amigo del alma. Evítalos porque si no los evitas, probablemente vas a acabar contagiado del mismo estilo de vida. Ahora, yo me imagino a Dios sentado en su trono, esperando el momento en el que le dé la orden a Jesucristo para regresar a la tierra y recoger a la iglesia. Me imagino que Dios, sabemos por lo que dice la palabra de Dios, que Dios, si está retrasando ese momento, no es porque se le haya olvidado, no es porque de repente, se me ha hecho tarde, ya voy a enviar a Jesucristo. No, Dios tiene todo muy bien planificado y muy bien ordenado. La motivación de Dios para que Jesucristo no haya vuelto todavía a buscar a su iglesia, ¿cuál es? ¿La sabéis o no? La motivación está dada en su palabra. Está en Tesalonicenses y él dice que él no retarda su promesa por gusto, sino que quiere que todos vayan al Festival de la Esperanza y oigan el Evangelio. Todos, quiere que todos oigan, quiere que todos conozcan a Jesucristo, porque el anhelo de Dios, en el corazón de Dios, está reconciliar a todos con Él. Eso es lo que Dios quisiera. Pero Dios no lo hace a la fuerza. Dios lo hace a través de la predicación de la palabra. Dios lo hace a través de personas como tú y como yo, que hablamos a otros, como un día nos hablaron a nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Eso es la única motivación que está haciendo que Dios le diga a Jesús, no vayas todavía, no desciendas todavía. Hay muchos que me tienen que conocer. Mira, hay algunos que les van a hablar esta semana, que les van a hablar mañana. Eso es lo que tiene Dios con el mundo. Está esperando simplemente para que más se salven. Pero va a llegar un momento en el que el ministerio de la maldad crecerá tanto que ya Dios tomará la decisión. No sabemos cuándo va a ser. Quizá el mes que viene, quizá dentro de 3 años, dentro de 10, no lo sabemos. Nadie lo sabe. Pero yo creo, y por lo que hemos estado viendo hoy, que, los síntomas, las señales que están anunciadas en la palabra de Dios se van clarificando bastante. A mí eso me hace tener temor de Dios, me hace estar como más alerta, me hace arrodillarme delante de Dios y decir, Señor, yo quiero que cuando tú vengas a mí me halles bien. En Mateo 25 el Señor Jesús hablaba de la parábola de las vírgenes, ¿verdad? Y en las vírgenes todas estaban esperando al novio, todas sabían que el novio iba a venir, pero no todas estuvieron listas cuando el novio llegó. Cuando el novio llegó, hubo 5 de esas vírgenes que tenían aceite en sus lámparas, tenían buena reserva de aceite, sus lámparas todavía alumbraban y entraron a las bodas. Pero hubo otras 5 que se les había agotado el aceite, habían dejado que se consumiera y su lámpara no alumbraba, estaban en medio de la noche. La voz de que ahí viene el novio las despertó, oyeron la trompeta de Dios. Pero
no tenían aceite y no pudieron entrar a las bodas con el novio. Cuando el Señor Jesucristo venga, tú y yo vamos a oír, la Biblia lo declara, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, hará oír a sus hijos. Eso no lo va a oír todo el mundo, sus hijos lo oirán, porque esa es una llamada para los hijos. Y lo vas a oír, lo vas a escuchar, pero yo espero que tú tengas aceite en tu lámpara, que tu provisión de Espíritu Santo esté rebosante, esté lista, que no se haya apagado tu lámpara, que no se haya oscurecido tu comunión con el Señor. Y que cuando el Señor venga, tú entres, Él va a venir, va a recoger a su iglesia y se la va a llevar a las bodas del Cordero. Yo quiero que tú estés allí, quiero que nos veamos todos allí, que no nos tengamos que quedar fuera de las bodas y pasar la tribulación, porque eso será, la Biblia lo describe como algo terrible. No vas a perder la salvación y serás salvo cuando el Señor finalmente regrese a la tierra y serás salvo, pero, hombre, pienso que mejor ser librados de la ira, ¿verdad? Ser librados de toda la destrucción que va a venir en ese momento. ¿Cómo es la iglesia que el Señor espera encontrar cuando Él venga? ¿Cómo es la esposa? Porque así es la Biblia es la historia de un esposo y una esposa. Y en el antiguo Israel, cuando un joven quería casarse con una chica, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir a hablar con el papá y decirle, mire, yo quiero la mano de su hija. La mano y todo lo demás, ¿no? Pero de momento la mano. Quiero la mano de su hija y yo tengo este trabajo, yo tengo estas características, yo soy de tal familia y me voy a ir a mi pueblo a preparar la casa donde vamos a vivir y vendré a buscar a su hija para casarme con ella. Y mire, aquí le dejo este tesoro, esta prenda, para que usted tenga la garantía de que yo voy a volver a buscar a su hija, que no me voy a ir a buscar otra, que no me voy a olvidar de ella. Le dejo algo de mucho valor, tenga este tesorito que son las arras. Así tenía que hacer un joven cuando quería casarse. Y efectivamente se iba a su pueblo, ampliaba la casa del padre o construía una junto a la casa del padre y preparaba todo y lo dejaba todo listo y después se iba y secretamente, es una especie de juego que se hacía, secretamente tenía que raptar a la prometida y llevársela a la cámara nupcial que había preparado allí en su pueblo. Era como un juego y se raptaba a la prometida. Es exactamente cuando el Señor Jesús y en las cartas de Pablo encontramos todo este lenguaje. Para un judío esto es tan normal, porque era así como se procedía a las bodas y a los compromisos matrimoniales. De manera que el Señor Jesús nos dice a nosotros lo mismo. Él vino, Él se marchó, dice la Biblia que está sentado a la derecha del Padre. Él le dijo a sus discípulos, voy a preparar morada para vosotros. El Señor en este momento está preparando el lugar de tu residencia. Él lo está preparando. Y Él dejó como una garantía especial en la tierra para que tú no dudes nunca de que Él va a regresar. Es su Espíritu Santo. Tiene el calificativo de arras, es una garantía. Él va a regresar. Yo quiero que tú no te olvides nunca de esto, porque a veces el tiempo se hace largo. Ay, es que siempre nos dicen que el Señor vuelve, y lo leo, pero es que no vuelve todavía. Ahora, piensa en una cosa. Esa novia que había recibido las arras y estaba esperando que cualquier día apareciera el novio por allí. Quizá entre ir a su pueblo y prepararlo todo y volver, esos viajes largos, a lo mejor tardaba 1 año o 2. Jacob estuvo esperando 14 años por su amada. Para que aprendamos a relativizar un poquito las cosas. Esa novia
esa novia que esperaba el regreso de su novio, ¿qué actitud tendría? Estaría ahí con los rulos, ahí en bata, con las chanclas, toda fea, sin ducharse. No, como hoy no viene, hoy no me ducho. Ay, he visto un vestido muy bonito, pero como todavía no viene, ya me lo compraré. Yo me imagino que no. Yo me imagino esa novia le hablaría a sus amigas, mi novio va a venir pronto. Fíjate que se llama fulanito y es de tal familia. Y me ha dicho que me va a preparar una casa con 4 habitaciones. Y voy a tener un baño para mí sola. Y le dije que quería una ventana mirando a Jerusalén y me la va a hacer. Y ella estaría ilusionada contándole a sus amigas cómo va a ser su boda y dónde va a vivir. Y el pueblo de su novio, dónde está. Y estaría todos los días asomándose al camino a ver si veía por allí la silueta de su amado que ya viene a por ella. No me imagino a esa mujer descuidada, perdiendo la compostura, juntándose con otros hombres. Como mi amado no viene, me voy a filtrear con otro por ahí, me voy a pasar un ratito con un mozo del pueblo. No, esa mujer se guardaba para su amado. Tenía la garantía porque le había dejado algo de valor. Las arras eran algo muy valioso que se dejaba en prenda porque con eso tú garantizabas tu regreso. Es como si hoy un joven dejara su móvil en prenda ahí. Voy a volver porque sin mi móvil no puedo vivir, sin mi iPad. Eso serían unas buenas arras actuales, ¿no? Eso son como garras más que arras. Bueno, así tiene que ser, o debería de ser, tu actitud esperando el regreso del Señor. Que todos los días tú en tu devocional le dijeras, Señor, ¿cuándo vas a volver? Te estoy esperando. Aquí estoy, Señor. Me he perfumado para ti, me he guardado para ti. Quiero oler a santidad para ti, porque sé que es tu perfume favorito. Quiero, Señor, no miro a nadie más, no tengo otros dioses, no he puesto mi confianza en nadie más, te estoy esperando a ti. Tengo tu Espíritu Santo que me da testimonio dentro de mí de que soy hijo de Dios. Sé que no te has olvidado de mí. Sé que estás preparando mi morada. O sea, ¿alguna vez tú le has orado así al Señor? Le has dicho, Señor, ven pronto. ¿Sabes la primera iglesia cómo se saludaban? Ese era el saludo de la primera iglesia. El Señor vuelve. Maranatá, el Señor vuelve. Ahí se saludaban así. ¿Cómo estás, Pepe? Maranatá. El Señor vuelve. ¿Cuándo? No sé, mañana, pasado mañana. Ellos tenían esa sensación de inmediatez. El Señor volvía. Pablo escribe sus cartas y cuando describe la venida del Señor dice, nosotros los que estaremos viviendo en ese momento cuando venga el Señor. Así tiene que ser nuestra convicción con la venida del Señor. Igual, de la misma manera. De la misma manera. No podemos relajarnos, no, el Señor, ya nuestros hijos, nuestros nietos lo verán. Yo me dedico a mis cosas, yo voy a mi... No, ten esa actitud de estar esperando todos los días al Señor. El otro día meditábamos en la célula sobre cómo es posible que la primera iglesia, los músicos ya pueden ir pasando, cómo es posible que la primera iglesia, dice la Biblia, que vendían todas sus propiedades y con el dinero recaudado se lo entregaban a los apóstoles y ellos repartían a cada uno según su necesidad. Eso hoy en día es impensable, ¿verdad? Que alguien diga, yo vendo mi coche, vendo mi casa, vendo mi piso, vendo lo que tengo, lo traigo todo y lo pongo en una especie de comuna, en una especie de cooperativa, donde se va a repartir a todos, cada uno según su necesidad. Y yo decía, es que si esto lo quisiéramos hacer hoy en día entre los cristianos, nada, nadie participaría de eso, estoy convencido. ¿Sabes por qué?
Porque la mayoría pensamos que el Señor va a tardar demasiado en venir como para yo vender mis propiedades. Pero la primera iglesia pensaban, a mí qué más me da vender si el Señor va a venir en 4 días. Pues vendemos y nos quitamos este trasto de encima. Vendamos y lo ponemos en comunidad, no pasa nada. Ellos no vivían pensando, uy, a ver qué le dejo a mis hijos, a mis nietos y el negocio y lo otro y lo demás allá. Pero porque pensaban que el Señor venía ya. Y no les faltó de nada. Y no dice la Biblia que luego tuvieran algún tipo de necesidad o se metieron en problemas por haber hecho eso. El Señor no vino hace 2000 años. Aquellos que vendieron sus propiedades se quedaron sin propiedades, pero no dice la Biblia que les fuera mal y no vieron la venida del Señor. Yo espero verla y espero que tú, no solo por las señales que vemos, sino porque tú de tu corazón estés esperando que el Señor va a volver y va a volver, yo creo que pronto, pero sobre todo, y esto sí que es bíblico, el Señor va a volver de repente, cuando nadie le espera. Cuando la gente está en sus cosas, comamos y bebamos, viajemos y juguemos, nuestro deleite, y de repente a muchos les pillará por sorpresa. A muchos les pillará por sorpresa porque no le están esperando. Ya para terminar, 1 Corintios 13, 1 Corintios 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Si tengo fe y no tengo amor, de nada me sirve. Si tengo esperanza, pero no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, si yo amo a Dios por sobre todas las cosas, las demás piezas van a ir encajando. Revisa tu amor por Dios. Revisa cómo está tu amor por el Señor. Porque el Señor dijo, cuando regrese, hallaré fe en la tierra. Yo digo, ¿y si haya fe, pero no haya amor? Estaremos mal. Estaremos fuera totalmente de los planes de Dios. En Juan 14:21 dice que el que me ama es el que guarda mis mandamientos. El que me ama es el que guarda mis mandamientos. Juan 14:21. Si tú quieres revisar cómo está tu amor a Dios, revisa cómo está tu nivel de obediencia a Dios. Ahí te vas a dar cuenta si le amas por sobre todas las cosas. ¿Cuándo tú le fallas a Dios? Y no estoy hablando de un pecado, no estoy hablando de que tú vayas y te emborraches. No te estoy preguntando por eso. Estoy preguntando cuándo tú dejas de hacer algo para Dios. ¿En qué condiciones? ¿Cuándo se dan qué circunstancias? Porque eso es lo que te está frenando para amar a Dios por sobre todas las cosas. Piénsalo, medítalo. Pero el que ama es el que guarda los mandamientos. Ese es el que ama, de acuerdo a lo que Dios dice, O alguien me puede decir, yo amo mucho a Dios porque es que yo lo tengo en mi corazón y yo lo amo con locura porque Dios lo sabe. Bueno, yo no sé si Dios lo sabe, pero lo que Dios dice es que si tú le amas, lo demuestres guardando sus mandamientos. No de otra manera. A Dios no le vamos a impresionar de ninguna otra manera. Si yo le quiero amar por sobre todas las cosas, tengo que guardar sus mandamientos y nada se puede levantar por encima del Señor. Padre, en esta mañana queremos levantar nuestra mirada al cielo. Allí dice tu palabra que de allí vendrá nuestro socorro, nuestro auxilio, nuestra salvación. De allí vendrá todo lo que necesitamos. De allí vendrá nuestro amado el día de su regreso.
Por eso, como dice esta canción, Señor, queremos guardarnos para ti. Queremos conservarnos exclusivamente para ti, porque el primer amor de nuestra vida no lo compartimos con nadie, Señor. Es para ti, tal y como tú lo demandas, tal y como tú nos lo pides. Nuestro primer amor es para ti, Señor. El primer lugar, lo más excelente, lo más engordado, lo más santo, la primicia, lo delicado, lo perfecto, Señor, es para ti. Tú eres mi amado, Señor. A ti te estoy esperando, Jesús. Cambia mi corazón, limpia la maldad. Bendito, Señor. Lo que no pueda ver de mi error, muéstrame. Guárdame para ti, dame tu santidad en pureza y verdad. Yo te quiero esperar. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente y que vuelvas por mí. Oh, oh. Señor, queremos apartarnos de todo lo contaminado, de todo lo inmundo, de todo lo que no es. Señor, queremos poner nuestros ojos en ti, queremos mirarte a ti y anhelar tu venida, Señor. Anhelar cada día que tú regreses, Señor. Limpia la maldad, lo que no pueda ver de mi error, muéstrame. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos la verdad, para que conozcamos tu verdad, Señor. Dame tu santidad en pureza y verdad. Sí, Señor. Yo te quiero esperar. A ti, Jesús. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente y que vuelvas por mí. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Como una novia que espera, desespera, que guarda su alma, no la entrega, grita enamorada. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Oh, oh, oh. Señor. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Como una novia que espera y desespera, que guarda su alma, no la entrega, grita enamorada. Ven, Señor Jesús. Como una novia que espera y desespera, que guarda su alma, no la entrega, grita enamorada. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Señor, hoy queremos revisar nuestro amor por ti.
Queremos, Señor, en el nombre de Jesús, renunciar a todo ídolo que se ha levantado en nuestro corazón y que compite contigo, Señor. Ídolos familiares, ídolos de trabajo, ídolos de deleites, ídolos financieros, materiales. Señor, hoy ponemos nuestro amor por sobre todas las cosas en ti, Señor. Padre, hoy renunciamos en el nombre de Jesús a compartir la gloria que es solo para ti, Señor, y te la damos solo y exclusivamente a ti. Hoy confieso que solo hay un Dios en los cielos, que solo hay uno que me salva, que solo hay uno que me da la vida. Ese eres tú, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de la Biblia. Solo hay uno que ha enviado a su Hijo a morir por mis pecados. Y solo a ti, Señor, quiero darte la gloria y la honra. Señor, quiero darte lo mejor de mi corazón. Quiero darte lo mejor de mi trabajo, lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mis primicias, Señor, lo mejor de mis ganancias, lo mejor de mis intereses, lo mejor, Señor, mis mejores motivaciones para ti, mis mejores intenciones para ti, Señor. Tú eres mi amado. Tú eres aquel a quien yo espero que venga de los cielos para socorrerme y para rescatarme definitivamente, para llevarme a la presencia del Padre, para introducirme en las bodas del Cordero. Señor, hoy quiero cantarte que pronto te veré, que veré a mi amado venir con poder y con gloria, que veré a mi amado venir en las nubes. Aleluya. Vamos a alabarle. Su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas porque Él viene ya. Vamos a alabarle. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto volverá. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. ¿Cuántos lo creen? Él viene a buscarte. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Así es. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas porque Él viene ya. Vamos, díselo. Puertas porque Él viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Aleluya. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, pronto volverá. Señor, te estamos esperando. Te anhelamos, Jesús. Nos guardamos para ti y te alabamos solamente a ti. Tú eres mi amado, díselo. Tú eres mi amado, Jesús. Volveremos cantando, volveremos saltando, volveremos con gozo. Vamos, díselo. Volveremos. Volveremos gritando. Volveremos. Volveremos cantando. Vamos. Cantando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Volveremos gritando. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá.
¡Aleluya! Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, pronto volverá. Que el Espíritu y la Iglesia dicen: ven Señor, ven Señor. Amén, que el Señor te bendiga. Quiero aprovechar para saludar a los que nos visitan por primera vez hoy en una reunión de domingo, que tenemos un obsequio para las personas que han venido por primera vez. Ahora a la salida se lo van a entregar y queremos tener ese detalle de amor. Pero aprovecha y saluda a varias personas, dales un abrazo de amor, de cariño. Alguien lo está necesitando.